Muy buen día, bienvenidos a un nuevo capítulo de Opiniones al Aire. El día de hoy estaremos hablando de un tema que considero de suma importancia para el futuro de Venezuela y lo he más o menos bautizado con este nombre: poder, decadencia y construcción. ¿Cómo se construye un país donde nadie confía en el poder? Donde los políticos no tienen credibilidad, los políticos están cuestionados y los militares forman parte de ese sistema. Venezuela no solo enfrenta una crisis económica, enfrenta algo mucho más profundo: la pérdida de confianza. Y cuando un país pierde la confianza en sí mismo, todo lo demás comienza a colapsar. Hoy vamos a entender cómo se llegó hasta aquí y sobre todo qué tan posible es salir. Hablemos un poco del origen de la crisis. Durante gran parte del siglo XX, Venezuela fue vista como una democracia estable en América Latina, pero esa estabilidad tenía una base muy frágil: el petróleo. El Estado distribuía riqueza, pero no construía instituciones sólidas. El sistema político venezolano se sustentó en la renta petrolera más que en las instituciones. Esto generó clientelismo, corrupción, dependencia. Y con el tiempo la población dejó la confianza en los partidos tradicionales. Este vacío de confianza fue el terreno perfecto para un cambio radical. Transformación del poder. En 1999, año que nunca olvidaremos, Hugo Chávez llega al poder. Su discurso conectó con una población cansada de la corrupción. Prometía reconstruir el país. Pero en realidad el cambio no tan solo fue político, fue estructural. El poder comenzó a concentrarse. Las democracias no mueren de golpe, mueren gradualmente. Las instituciones dejaron de ser contrapesos y comenzaron a alinearse con el poder. Y cuando esto ocurre, la democracia deja de ser un sistema y se convierte en una estructura controlada. Militarización del Estado. Uno de los cambios más profundos fue el papel de los militares. Tradicionalmente, las Fuerzas Armadas deben ser neutrales, pero en Venezuela pasaron a ser protagonistas. Ocuparon cargos políticos, controlaron sectores económicos y forman parte del equilibrio de poder. Los regímenes dependen más de la lealtad militar que de la legitimidad popular. Samuel Huntington. Esto genera un problema estructural. El poder deja de depender de la ciudadanía y pasa a depender de la alianza interna. Crisis de confianza. Hoy el mayor problema de Venezuela no es solo económico, es de la desconfianza total. La gente no cree en instituciones, elecciones y actores políticos. La confianza es el recurso más importante de cualquier sistema político. Y cuando esa confianza desaparece, el sistema pierde legitimidad. No importa quién gobierne, si nadie cree que en el sistema, el problema persiste. Retos a futuros que puede presentar Venezuela y la nueva dirigencia. El reto de Venezuela no es cambiar de un gobierno, es reconstruir un sistema completo, o mejor dicho, construir un sistema completo. Esto implica instituciones creíbles. Las instituciones son las reglas de juego. Fuerzas armadas neutrales o institucionales, elecciones confiables y reconciliación social. Pero hay un problema, un grave problema. ¿Quién lidera ese proceso si casi nadie tiene credibilidad? Las transiciones son pacto entre élites, no entre actores perfectos. Voy a citar algunos ejemplos internacionales para entender un poco cómo países con problemas parecidos en cierta forma al nuestro pudieron avanzar. Eh, y bueno, al final de cuentas, esos países lograron, digamos,
enderezar su camino y lograr un sistema democrático plausible. Eh, dentro de esos países eh, tenemos, por ejemplo, Sudáfrica. Con Nelson Mandela hubo una reconciliación y acuérdense que el problema de Sudáfrica fue profundo porque además de los problemas de diferencias políticas había un problema racial muy grave. En el caso chileno, tras la dictadura de Augusto Pinochet, que fue por larga data, también hubo una transición gradual. En España, después de la dictadura de Franco, que también fue una dictadura longeva, hubo acuerdos políticos. Todos estos casos muestran algo importante. La reconstrucción no es inédita o inmediata, es un proceso largo y negociado. Justicia y transición creo que sería un término importante porque dentro de esta ecuación de construcción del país, la palabra justicia tiene que aparecer. Y aquí hay una pregunta clave e inevitable. ¿Qué pasa con la justicia? Después de abuso y violaciones, la sociedad exige respuestas. Pero castigar a todos inmediatamente puede romper cualquier acuerdo. Aquí entra la justicia transicional, la cual puede estar orientada a la verdad, reparación y la justicia gradual. Más o menos dando un ejemplo de esto, es que no podemos juzgar a todos, meter a todos en el mismo saco. Yo creo que hay que ir de los casos más graves a los menos graves y sus protagonistas tienen que ser enjuiciados. Hay una cita de la ONU que considero muy buena que dice que no hay paz sin justicia, pero tampoco hay justicia sin paz. Venezuela enfrenta uno de los desafíos más complejos que puede vivir un país: construirse, cuando la confianza ha desaparecido. No se trata solo de cambiar líderes, se trata de construir la idea misma en el país. Porque un país no se sostiene solo con leyes, ni con instituciones, se sostiene con algo más frágil y más poderoso: la confianza de su gente. Uh, y cuando esa confianza se rompe, reconstruirla no es un acto político, es un acto histórico. Pues de esa forma quise incorporar este tema porque siento que en la mente de muchos de nosotros está el tema en quién confiar, está el tema de confianza, porque todos los días vemos que se siguen destapando ollas y se siguen descubriendo hechos que estuvieron ocultos o semiocultos o no fueron vox populi y hoy por hoy sí se saben. Y esos pseudolíderes que tuvimos en algún momento por los cuales muchos rasgamos las vestiduras, hoy por hoy nos damos cuenta que no están así. Entonces hay una gran pregunta que dejo al aire: ¿en quién confiar en los nuevos tiempos? ¿Quiénes son las generaciones de relevo de esa, digamos, política complaciente que existió durante estos casi 26 años? Eh, Esas son las preguntas que debemos nosotros estar respondiéndonos en nuestra mente, ¿no? Y yo creo que hay que dejar un poco el fanatismo y convertirnos mucho más en críticos. Y cuando hablo de críticos no es criticar por criticar, es que si lo hacen bien aplaudir, pero si nuestros líderes lo hacen mal también criticar. Y criticar constructivamente, criticar para mejorar. De esa forma yo creo que se puede retomar un nuevo país. Eh, la clase política que nos acompañó prácticamente hasta el 3 de enero, por citar un ejemplo, yo creo que esa clase política va a tener que poner sus barbas en remojo porque hoy por hoy aquellos que casi fueron presidentes de la República siento que tienen un gran rechazo por parte de la población porque se sintieron defraudados. Entonces hay que darle paso a los nuevos actores que no necesariamente tienen que ser personas
extremadamente jóvenes, no. Dentro de la población venezolana hay gente con mucho talento, profesionales, que pudiesen ocupar esas palestras políticas. Y sobre todo entender que todo cambio, toda construcción requiere de esfuerzos. Que cuando haya que tomar medidas económicas, probablemente la izquierda siempre la llama antipopulista, tenemos que entender el por qué se está tomando esa decisión. Y obviamente tiene que ser muy bien explicada por los actores políticos que estarán liderando el país en ese momento. Ya que creo que una de las herramientas claves y que probablemente falló en el pasado fue el tema comunicacional, cuando, por ejemplo, las medidas que nadie discute, porque están los indicadores económicos reflejados, que tomó el expresidente Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, eran medidas que el país necesitaba. Eh, Hubo mucha oposición simplemente por el hecho de ser Carlos Andrés Pérez y no por, digámoslo así, por el hecho de tener conciencia de lo que se estaba haciendo y para dónde estábamos yendo. Pero en fin, creo que la construcción de Venezuela va a estar en manos de todos, eh, y, y es, el grave problema, como repito, es volver a construir confianza. Confianza de la gente en las instituciones, confianza de la gente en los cuerpos policiales, confianza en la gente en las fuerzas militares, porque al final todos son servidores públicos. Todo aquel que elige una carrera pública es para convertirse en un servidor público. Y no que el pueblo esté al servicio de él, sino que él esté al servicio de la colectividad. Entonces, bajo esos principios, creo que tiene que volver a crearse una nueva clase política, una nueva clase burocrática, que no esté relacionada con el clientelismo político, sino más bien con la eficiencia para poder sacar el país adelante. Son muchos los retos que tiene Venezuela. Afortunadamente, tiene, digámoslo así, un gran espaldarazo que es el tema hidrocarburos, que hoy por hoy sabemos el rol que juega. Con este conflicto que hay en el Medio Oriente, el cual encabeza Irán, vemos a dónde se disparó el precio del petróleo y vemos la jugada estratégica de que Estados Unidos aseguró el suministro de Venezuela, lo cual por los actuales momentos no es el volumen esperado, pero una vez que se tenga ese volumen, va a estar mucho más seguro el suministro. Y por otro lado, el poder, digamos, de, si se quiere, de suministro de Occidente versus el resto del mundo va a ser más significativo. Va a tener un poco más de poder en lo que es la oferta total de hidrocarburos. Así bien, llegamos al final de este video. Espero sirva para dejar una semilla en lo que sería la reflexión de hacia dónde vamos como nuevo país y cuáles son las variables que hay que considerar. Porque el tema de Venezuela, insisto, no es económico. Es un tema que creo que es mucho más profundo. Es un tema social donde hay que cambiar conductas, donde hay que, después de 26 años de aprendizaje, hay que ponerlo en práctica, donde está prohibido olvidar, porque este tipo de situaciones, eh, como la memoria colectiva a veces es muy corta, podemos olvidar y puede volver a instaurarse en el futuro un modelo parecido al que hemos vivido. Así bien, les deseo que tengan un muy buen día y seguimos en contacto con nuevos videos que estaré presentándoles. Mucha suerte y mucha felicidad.